Bueno, nos quedamos en criterios para dependencia de sustancias. Mínimo 3, decíamos el deseo intenso o compulsión de consumir la sustancia. Dificultades para controlar la conducta cuando queremos disminuir la sustancia. Condición fisiológica de privación o abstinencia. Si es que nuestro paciente puede llegar a la emergencia o a la consulta externa con este síndrome de abstinencia. Evidencia de tolerancia, quiere decir que una dosis habitual a un paciente no le hace nada a él. Si tomaba un paracetamol y le calmaba el dolor de cabeza, con 1 gramo de paracetamol no le calma nada, tiene que tomar 2 o 3 para que tenga el mismo efecto. Abandono progresivo de alternativas de esparcimiento u otros intereses, ¿sí? No quiere cambiar, no puede tener otro cambio, ¿me entienden? No acepta. Dice sí o sí tiene que ser el fármaco. Persistencia en el consumo a pesar de tener evidencias claras de consecuencias nocivas. Sabe las consecuencias, pero a pesar de eso sigue consumiendo. Entonces, si nuestro paciente presenta algo de esto, entonces sí son criterios para dependencia. Sí podemos tener ese diagnóstico, ¿no? Ahora también podemos ver si tiene hábito o tiene acostumbramiento. El uso reiterado, repetitivo de una droga en forma indiscriminada que va a generar que estas personas están predispuestas a tomar la misma. Es una situación que se caracteriza por generalmente no compulsivo de tomar uno más drogas, que es el problema que va a generar efectos adversos, porque no está tomando en la dosis adecuada para la manera adecuada y lo que tendría que tomar. Sí hay pacientes crónicos que tendrían que tomar alguna droga, pero ese tipo de pacientes abusa de ese tratamiento, ¿no? No existe compulsión, sino solo un deseo, ¿sí? Esto tenemos que hacer bien claro, la diferencia. No hay dependencia física ni síndrome de abstinencia. Solamente está acostumbrado o tiene el hábito de esa tableta, ¿sí? Y solamente tiene efectos perjudiciales para el individuo. Ya sea problema renal, problema hepático. Entonces aquí nos habla el concepto de tolerancia. Dentro de lo que es la farmacología consiste en la pérdida progresiva de los efectos de una droga. Es decir, que ya no hace lo que tenía que hacer, ya no hace el mismo efecto. ¿Por qué? Porque ya se ha usado muchas veces, lo que obliga a incrementar la dosis para recuperar el efecto inicial. Lo mismo que los antibióticos, no se crea como una resistencia, eso es en relación a las bacterias, pero acá es en relación al cuerpo. Nuestro cuerpo como que ya está saturado, ya necesita más y cada vez se va a ir aumentando la dosis. Entonces, ante el uso permanente de la dosis, nuevamente el efecto tiende a perderse con el transcurrir del tiempo. Entonces se va aumentando la dosis y así sucesivamente, se va aumentando, ¿no? Se va empezando de a poco, de a poco, de a poco, hasta llegar a algo que sí puede ser muy dañino para el paciente, para su organismo. Y aquí tenemos que ver lo que es el término de farmacocinética o farmacodinámica. Es cómo va a ir funcionando el medicamento a través del tiempo y cómo va a ir funcionando en relación al metabolismo del paciente. Ya, de acuerdo a estos dos tipos de tolerancia se puede ver si hay o no hay dependencia. Dentro de lo que es dependencia psíquica, en este caso el paciente utiliza la droga como un apoyo psicológico y a veces para sentir cierta sensación de bienestar, al que se ha habituado y le es útil para enfrentar las situaciones de las actividades cotidianas.
Entonces tenemos cierta dependencia psíquica, aquí ya hemos visto. ¿Qué se necesita para este tipo de dependencia en la psicoterapia? Se necesita que constituya la alteración orgánica más importante de la adicción a la droga, ¿sí? Cuando hay esta dependencia física ya es muy complicado salir de esta patología. Se desarrolla después de la administración crónica, después del hábito, ¿sí? Y es un estado que se caracteriza por la necesidad inevitable de administrarse un fármaco para mantener el funcionamiento orgánico general dentro de límites más o menos normales. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado como médicos. ¿Sí? La dependencia física. Si hay dependencia física al medicamento, entonces estamos ante un problema grave y vamos a necesitar sí o sí del psiquiatra, del psicólogo para poder salir adelante de esta situación. Entonces, cuando se tiene ese síndrome de abstinencia por opiáceos, entre las 8 o 12 horas del último consumo aparece ansiedad, anhelo por la droga, sensación de debilidad, tos, lagrimeo, rinorrea, cialorrea, irritabilidad y una fase de intranquilidad también. La tercera fase a las 20-30 horas llega un máximo y a las 36 o 72 horas y desaparece lentamente entre los 7 y 14 días con escalofríos. Este es el síndrome de abstinencia, ¿no? Que está descrito. Pero ¿qué hacemos con este paciente que realmente ha consumido y ha tenido una intoxicación por opiáceos? No está descrito dentro de lo que es la atención primaria de salud. El BLS es la naloxona, ¿no? Cuando ya somos médicos vemos y sabemos que ha estado consumiendo opiáceos, entonces el antídoto sería la naloxona. Y después seguramente se tiene que pasar por este proceso para que el paciente salga. También hay un síndrome de abstinencia por benzodiazepinas. Son un conjunto de síntomas opuestos a los terapéuticos. Insomnio, no pueden dormir, tienen más palpitaciones, están más ansiosos, no comen, temblores, sudoración, síntomas, fotofobia, cefalea. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado con este tipo de pacientes, ¿sí? Es bastante común poderse dar cuenta si es que está con un síndrome de abstinencia por benzodiazepinas o por opiáceos. Cuando se receta benzodiazepinas a las personas mayores, generalmente algunas no quieren consumir, ¿no? Es muy común que no puedo dormir porque tienen problemas. Las personas mayores, en general las señoras, que los hijos, que los nietos, que las deudas, que el marido, no sé, ¿no? Que la edad. No pueden dormir, se les da un diazepam o se les da un alprazolam y con media o cuarta tableta algunas duermen demasiado. Bajo ese efecto ellas dejan de tomar, ¿sí? Es muy difícil que una persona de esa edad tenga haga esta farmacodependencia. Es más común en personas jóvenes. Y estas personas jóvenes es cuando realmente no pueden dormir, o sea, tienen una estructura corpórea, digamos, un poco más joven, más robusta, que llegan a un sueño normal, ¿sí? Cuando no consumen es clásico en este tipo de personas jóvenes encontrar esto. No tanto así en personas mayores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? Tenemos que prevenir esto, ¿sí? Tenemos que prevenir y reconocer el abuso de estos medicamentos. ¿Dónde tenemos que prevenir? El médico principalmente, ¿sí? El médico es el primero que tiene que darse cuenta. Y cómo tiene que clasificar a su paciente, tiene que ir viendo, tampoco les digo lo tienen que juzgar, sino tienen que saber diferenciar qué tipo de pacientes, qué características tiene este paciente. Si le doy esta receta, ¿será que va a ser alguna dependencia? Y también es muy importante
el farmacéutico, ¿no? El farmacéutico, y también va a depender del paciente, hay que serle claro al paciente y decirle, toma, pero solamente para esta ocasión. Si necesita algo más, hable directamente con su médico tratante y no donde el farmacéutico. Se necesita en Bolivia a nivel general una orden que regule la parte de las farmacias. La venta indiscriminada de fármacos es complicado. Entonces, dice, el tratamiento debe tener en cuenta el tipo de fármaco utilizado, las necesidades individuales del consumidor. Para que el tratamiento sea exitoso, puede ser necesario incorporar componentes, incluyendo la desintoxicación, la consejería y a veces el uso de medicamentos contra la adicción. ¿Sí? Las dos categorías principales de tratamiento son la conductual y la farmacológica. Entonces aquí les decía, ¿no? La naltrexona o la naloxona son medicamentos antagonistas a los opioides, ¿sí? Porque activan otro tipo de receptores y se utiliza para tratar la sobredosis, porque hay bastante gente que llega con sobredosis y es una causa de mortalidad también. Un segundito me van a esperar ya, chicos. Ya, entonces dentro de para los opioides tenemos estos antídotos, ¿no? La naloxona o naltrexona. La metadona es antagonista sintético de opioides también. La buprenorfina es una agonista parcial de opioides y puede reducir la ansiedad y es bien tolerada. Entonces, si el paciente tiene este tipo de problemas, tiene que acudir al médico, ¿no? Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera se le puede ayudar, se le tiene que ayudar. ¿Sí? Persona que se sospecha que es adicto a que es adicto, naloxona 0.4 miligramos vía intravenosa o subcutánea. ¿Sí? En caso de intoxicación. Entonces se puede repetir cada minuto para evitar el síndrome de abstinencia hasta los 2 miligramos. Si no se sospecha que sea adicto, se administrará 2 miligramos como dosis inicial. Eso está descrito en las guías. Si hay poca respuesta inicial, se puede administrar 2 miligramos cada 2 a 5 minutos en un total de 10 miligramos en el niño. En el niño es de 0,001 miligramos y si no hay reacción, se puede aumentar hasta 0,01 miligramo kilogramo. ¿Sí? Ahora, dentro de los depresores hay pacientes adictos a los barbitúricos y las benzodiazepinas. No deben tratar de dejarlos, de tomarlos por su cuenta. O sea, tienen que ir con un tratamiento de por medio, ¿no? Entonces,
Este síndrome de abstinencia puede ocasionar una depresión del sistema nervioso central y poner en peligro la vida. Entonces tiene que ir desescalando, se desescala, ¿sí? Si tomaba una tableta, será un mes 3/4, luego medio, luego 5, y así a medida que pasa el tiempo, pero bajo vigilancia médica. En caso de intoxicación, suspender la vía oral si el paciente está consciente y si no, la intubación orotraqueal. Dependiendo del estado neurológico, se tiene que iniciar la descontaminación del tracto gastrointestinal. Entonces acá se puede hacer un lavado gástrico en pacientes que consulten dentro de la hora siguiente a la intoxicación y conserven intacto el reflejo nauseoso. Entonces es común, ¿no? Con pacientes intoxicados, el tratamiento con carbón activado, 1 gramo kilogramo de peso, con solución al 25%, una vía oral cada 8 horas durante 24 horas. Oxígeno suplementario según la condición del paciente. Sí, y aquí tenemos el flumazenil, las dosis, 0,2 miligramos intravenoso, y en caso de no obtenerse respuestas, se suministran en bolos de 0,3 miligramos hasta un máximo de 3 miligramos en adulto y 1 miligramo en niños. ¿Por qué en niños? Porque a veces estas personas, ese es el problema que pueden ocasionar. Son tan adictos que dejan las medicinas al alcance de los niños. No es que los niños llegan a ser adictos, sino que por algún accidente el niño tomó las tabletas del abuelo, de la madre, del hermano. Entonces, dentro de los estimulantes son terapias conductuales que se utilizan como tratamiento para la adicción a la cocaína y la metanfetamina. ¿Qué sería? Solamente limpiarlos a los que están consumiendo los estimulantes, que sería la cocaína, las metanfetaminas, anfetaminas. Es mucho más complicado cuando el paciente está dentro de ese porcentaje, aunque es mínimo, de cocaína y metanfetaminas, ¿no? Es complicado. Sacarlos de aquí sí es complicado, chicos. No un paciente que está consumiendo cocaína, heroína. Las otras drogas que por no una mala prescripción, una mala aceptación del paciente y llegó a la farmacodependencia por drogas que sí las puede encontrar en el mercado, en una farmacia, entonces sí tiene como su antagonista, pero con las otras no. Igual la marihuana, es complicado dejar ese hábito, esa enfermedad, esa farmacodependencia en pacientes que tengan, que sean adictos, ¿no?, a la marihuana. ¿Hasta acá alguna pregunta? Tuvieron una pregunta, doctora. Sí, claro, ¿cuál? Y el hecho de que seamos doctores nos dan, o sea, la posibilidad de que nos vendan los fármacos, o sea, recetar a nuestros familiares nosotros mismos. Claro, nosotros podemos recetar a cualquiera, a nuestros familiares o a nuestros conocidos, pero hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tener prescripción Mucho. médica para recetar. Claro, podemos recetar, pero si no somos un médico tratante, ¿qué es lo normal? Nosotros no podemos atender a nuestros padres ni a nuestros hermanos, créanme, ¿sí? No es que ya soy médico y eres médico, me ahorraré unos pesos y, y ay, no sé cómo puedo hacer esto, dejar de compartir este tema. Y receto a mi familia, no les, qué sé yo, un calmante, un resfrío, pero de ahí más allá no. Cada familia necesita un médico de cabecera. Sí, sus padres necesitan un médico y ese no tiene que ser el médico de la casa, el hijo, porque no somos objetivos, somos subjetivos y podemos eh, ocasionar complicaciones.
a veces aparece, ¿no? Podemos ayudar, sí, con los contactos, decir, tal persona te va a ayudar, o conozco un docente, o conozco tal doctora, nos puede ayudar, nos puede colaborar, pero que nosotros vayamos recetando a nuestra familia no es lo aconsejable, no somos objetivos. Así sean nuestros hijos, no les aconsejo, no somos objetivos, vemos cosas que no son, sentimos cosas que no son, y es complicado. Siempre es mejor que haya un tercero, un médico de nuestra confianza que vea. Y esa persona es el que le va a dar el antibiótico, el analgésico, lo adecuado. No les aconsejo, como estudiantes de medicina, viene el vecino, les toca la puerta, no. O por favor, hágame este favor, recéteme, o necesito. Peor certificados médicos. Para ustedes está mucho más controlado. Antes por lo menos no estaba dentro de la ley y que podían entrar a la cárcel por dar un certificado médico trucho, ¿no? Ahora sí, está. Entonces tengan mucho cuidado. El que estén estudiando medicina no es que sean el médico gratuito de la casa. No, no somos objetivos. Tienen que tener su médico de familia. ¿Sí? Y como médicos, bueno, evitar este tipo de cosas. Sí he tenido la mala suerte, por ejemplo, de que perdí a un compañero en Córdoba, en Argentina, porque él estaba haciendo anestesia. Tenía acceso a estas medicinas, tenía acceso, pero estaba con tal depresión que, bueno, lo encontraron muerto por intoxicación, obviamente, en el sótano. Es complicado, ¿sí? Tenemos que saber hasta dónde llegamos y tenemos que parar a tiempo. No es bueno, incluso para nosotros tiene que ser controlado las medicinas. Doutora, por que a especialidade de anestésico sofre mais? Porque todas as vezes que eu mirei jornal, um anestésico que morreu de overdose, e eu creio que já foi umas 7 vezes isso. Porque ellos son los que tienen más acceso a este tipo de medicamentos controlados, doctorita. ¿No? Ellos utilizan estos barbitúricos, por ejemplo, ¿no? Utilizan bastante. E, Entonces, ellos tienen acceso a un anestesiólogo, un terapista, puede firmar para recetar a un paciente un psiquiatra o un neurólogo, neurocirujano. No cualquiera, no un médico general, tiene que pasar por el especialista. Y como ellos tienen esa facilidad de consumir y están en su diario vivir en el trabajo, en el mismo quirófano, ¿no? Entonces, en la misma terapia, ¿qué es lo que pasa? Son especialidades que tienen bastante demanda. Entonces, también para poder rendir más, ellos utilizan. Hay cuántos médicos, terapistas que también utilizan. Es complicado, no es nomás que hacen turno un día, 2, 3, 4, 5 días a la semana en turno. Imagínense bajo el estrés que viven, cómo sobreviven. No es sano, no es saludable. Lo normal sería hacer máximo 2 turnos a la semana, cada tercer día, y aún así, en algunos lugares, por eso es que tiene que ser un turno a la semana. Sí, eso es lo saludable para que no entre en esta depresión y para salir de eso vaya buscando soluciones donde no debe. Y para ellos es mucho más fácil, pues, ¿no? Es complicado y en la residencia, estando en el exterior, vemos este tipo de situaciones que entristecen. No es todo el tiempo, ¿no? Es uno que otro caso, solo Dios sabe por qué. Pero tómenlo en cuenta desde ahora de que tenemos que saber limitar. Nosotros empezamos, nuestra familia cuidamos y bueno, posteriormente tenemos que ir cuidando a nuestros pacientes también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Y nosotros, como somos, sabemos eso, no podemos recetarnos a nosotros mismos si sospechamos que tenemos esto, esta No, enfermedad. no es lo correcto. ¿Qué es lo correcto, doctor? Tú ya te estás formando. ¿Qué pasa con el estudiante de medicina? Ya estás en una carrera, ya tienes más conocimientos, ya estás viendo la vida de otra manera. ¿Me entiendes? Ya no estás como la gente común, normal y corriente. Entonces ya te das cuenta. Tienes que acudir y pedir ayuda. En la carrera de medicina siempre hay algún psicólogo o alguien que te puede ayudar, ¿sí?
o algún médico. También tienes a médicos que te pueden colaborar y ver qué es lo que está pasando, por qué necesitas eso. O qué dolor o qué dolencia, porque no estoy hablando de los fuertes, ¿no? Para dormir, para estudiar, a veces es el ibuprofeno, analgésicos, fuera de que producen farmacodependencia, también ocasionan problemas renales, problemas hepáticos. A medida que van a ir avanzando en la medicina, ustedes se van a ir dando cuenta de todo eso. Y es claro que tenemos que prevenir, ¿no? Otro tema dentro de esto también es la prevención, que tenemos que trabajar con nuestros pacientes, pero la prevención se trabaja primero con uno, ¿sí? Actualmente es nuestras normas de bioseguridad que hemos llevado en la anterior clase. ¿Se entendió la presentación de COVID-19? ¿Tienen alguna duda sobre la presentación anterior? Entonces, si se trabaja sobre la prevención, sobre evitar o sobre la buena, si no sé algo, tengo que referir a mi paciente. Yo también, si necesito algo, tengo que ir al especialista que corresponda. No es tratar de que como médico general primero yo sé recetar, sí sé recetar, pero necesito pedir ayuda, sé dirigir también. Hay un especialista que sabe mucho más y que me puede ayudar. Ese es el concepto que también quiero que se les quede, ¿sí? Es mejor pedir ayuda. ¿Por qué se trabaja en equipo en medicina? Porque no se hace nada solo, no se puede trabajar solo. Necesito de alguien más. Hasta para operar necesito de un ayudante, necesito de la enfermera. En medicina uno tiene que trabajar con alguien más, es trabajo colaborativo. Y es lo mismo en las especialidades. Necesito del psicólogo, de la opinión del psicólogo, o necesito del psiquiatra, o necesito del neurocirujano. ¿Por qué está pasando esto? O yo sospecho que este paciente tiene un síndrome determinado, lo mandaré que lo revisen. Ahora, algo que no he mencionado acá, pero que sí quiero mencionarlo, es, por ejemplo, no hemos hablado del alcohol, no hemos hablado del cigarro. ¿Qué opinan sobre eso? Todos han puesto sus nombres en el chat, ¿no? Entonces, esta parte de farmacodependencia les he pasado yo, pero sobre el alcohol también es una droga, el cigarro también es una droga. Esa es como la investigación que tienen que hacer ustedes en los mismos grupos, pero ya solamente para subirlo a la plataforma, ¿sí? Les voy a pasar ese trabajo y puede ser para la siguiente semana, no para mañana, para la siguiente semana, para el jueves. ¿Qué daños produce el alcohol? ¿Qué tipo de enfermedades, aparte de la dependencia y cómo se trata? ¿Qué es lo que pasa con los alcohólicos anónimos? ¿Cómo se trabajaría? ¿Sí? Y con el tabaco también. ¿Por qué se produce esa dependencia con el tabaco? ¿Y cómo se procedería con los pacientes? Porque eso es lo más común que van a ver ustedes. Entonces, ¿qué es lo que harían como grupo? Cada grupo me va a decir, doctor, hemos encontrado esto, de esta manera afecta el alcohol, afecta el cigarro y vemos que se puede tratar de esta manera. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Puedes repetir las preguntas, doctora? Perdón. Ya, entonces tienen que averiguar sobre el daño que ocasiona el alcohol y el tabaco. Porque son las drogas que se venden, que está legalmente permitido, ¿no? Y que es lo que se consume más, pero son drogas. ¿Sí? ¿Cuál es el daño que produce? Y lo van a hacer por grupos, como ya tienen grupos, y lo van a subir directamente a la plataforma. ¿Ya? Doctora, para poner el comentario de los grupos no hay todavía, busqué. Ah, ya, voy a colocarlo. No se preocupen, voy a ir colocándolo. Ah, ya. Y va a crear hoy ya una carpeta para subir los trabajos ahí, ¿no? Para subir los trabajos también.
Ya voy a ya. actualizar la plataforma hoy día. Y ahí también va a estar esta opción de lo de farmacodependencia. Va a haber una tarea en la que ustedes por grupo tienen que averiguar sobre el alcohol y sobre el trabajo, qué daños específicos ocasionan en esto de la dependencia y cómo se puede salir de eso. Y como médicos que hayan ustedes, ¿no? Doutora, Sí, Julie. esta farmacodependência com excesso de medicamento que um paciente pode ter, que pode causar em el cuerpo com esta dependência? Dependiendo del tipo de fármaco. Dependiendo del tipo de fármaco. O sea, te puede producir lesiones cerebrales, te puede producir trastornos, ¿no? Trastornos a nivel del sistema nervioso central. Eso por una parte, la parte clínica. Pero el hecho de que ya tienes fármaco dependiente, que necesitas la droga y cuando no lo tienes, ¿qué es lo que provocas dentro de la parte de psicología? Problemas familiares. Sí, porque empiezan a vender lo que tienen, empiezan a producir problemas en la casa, no les importan los hijos, no les importa el trabajo, no les importa nada, ¿sí? No les importa ni su vida. Y como llegan a un nivel de tolerancia que cada vez es mayor, mueren por intoxicación al fármaco, ¿sí? Como les decía, mi compañero falleció por intoxicación a fármacos. Se intoxicó con fármacos en el sótano. Entonces, eso nos puede llegar a producir, como en cualquier enfermedad, siempre la muerte está presente, ¿no? La depresión, la muerte, pero a eso acarrea también un problema familiar. Y ahí es donde quizás va a venir la familia del paciente o va a venir el paciente a buscar ayuda. Dice, ¿por qué? Porque tengo este problema, porque me ha dejado mi novia, porque consumo bastante. Es muy probable que ni lo diga, porque hemos dicho que no acepta, ¿sí? Pero al ver también el historial médico, si está dentro de la seguridad social, este paciente constantemente se cae, constantemente se golpea y constantemente pide calmantes. Entonces, podemos ir viendo una serie de antecedentes, si se quiere llamar, por qué este paciente solicita tantos calmantes, o dónde los compra, o qué daños tiene, fuera de que también va a tener daños hepáticos, daños renales a nivel físico. No, es todo un conjunto y es una cadena que nunca va a salir si es que no para y se hace el tratamiento adecuado. Lo mismo que con el alcoholismo. Tienen que aceptar que tienen, y si no, hay clínicas donde los padres pueden internar a los hijos, o hay hijos que internan a los padres también para que puedan desintoxicarse y puedan ser curados de la manera adecuada. Excepto para la cocaína, heroína, hemos visto que no hay mucho tratamiento que se pueda hacer con eso. Hace tanto daño esas drogas que destruyen al ser humano. Entonces, para la siguiente clase sería la tarea. Mañana ya vamos a ir hablando de otros temas. ¿Sí? Doctora, disculpe, ¿en qué formato vamos a entregar la tarea? En Word. Puede ser en Word, que es más Está bien, liviano para doctora. subir.